Señores estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente Buenas clase. Un noches, gusto poderles Lice. saludar. Bienvenido a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto poderles saludar. Una semana más de actividades. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Licenciado, buenas noches. Rosemary, buenas noches, Buenas noches, bienvenida. licenciado. Janet, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas Bueno, noches, licenciado. Fernanda, ¿cómo está? Bienvenidos y bienvenidos a todas. Buenas noches, Bienvenidos. licenciado. Buenas noches, bienvenido. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y que bien poderles tener una noche más de actividades interconectados a cada uno de ustedes. Iniciamos el Licenciado, buenas desarrollo. noches. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. En pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea, especialmente de lo que está orientado a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad 3, Conquista Española de América. Vamos a ver el tema ya número 3. Nos estamos acercando ya al final de la unidad número 3, la conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente. Eso está contemplado dentro del tema número 3 que vamos a tratar durante esta noche. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera, ¿en qué consistió la noche triste y caída de la capital? Y vamos a hablar un poco sobre ese tema para que ustedes puedan dar respuesta a esa pregunta. La siguiente dice, describa 2 eventos importantes durante la conquista de México. Tienen un montón de eventos, ustedes pueden escoger cualquiera de ellos. La siguiente dice, enumere 2 eventos importantes de la conquista del Caribe. Y por último, determine cómo se desarrolló la conquista española en América. Tienen que hacer un pequeño resumen cómo se fue desarrollando la conquista en América Latina. Todos estos temas nosotros ya vamos a tratar, vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase. Recuerden que las tareas son 100% escritas, no pueden hacer en ninguna otra actividad, no pueden hacer en computadora, en nada, solo tienen que hacer en su hoja de trabajo. Para ello, ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita, donde ustedes van a trabajar con su tarea, tienen que rotularla, completando los datos que se solicita, que están dentro de esta matriz, y inmediatamente ustedes van a proceder a desarrollar su tarea. Esa es la estructura, deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema la conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente, correspondientes a la semana número 3 del 13 de noviembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entrega el 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación de esta y las del resto de actividades, ya saben, hasta el 5 de diciembre del 2023. Tienen el tiempo un poquito ya apremiante, no tienen mucho tiempo para desarrollar esta actividad, por lo que les invito a que sigan presentando de forma oportuna todas las actividades que se les viene planificando, que se encuentran ya en su aula virtual, las cuales ustedes tienen la obligación de leer, comprender y desarrollar las actividades que se les presenta semana tras semana. Inmediatamente nosotros vamos a iniciar con la conquista española en América. Luego de los 4 viajes que Cristóbal Colón desarrolló a estas nuevas tierras descubiertas, obviamente se desarrollaron una serie de eventos en relación a la conquista, la llegada y el dominio que desarrollaron los españoles a los pueblos americanos. Entonces, muchos de ellos fueron bastante cruentas, fueron bastante sangrientas, otros imperó
bastante también la estrategia en relación a la división que existía ya en aquel entonces de de determinadas tribus, de determinadas organizaciones dentro del continente americano. También se aprovecharon de todo ese rencor que existían entre los mismos incas, lo cual conllevó también a facilitar todos los procesos de conquista en el suelo americano. Para ello nosotros vamos a ver y vamos a iniciar analizando. América fue conquistada por un proceso militar, político, social, económico y demográfico de inmensas proporciones. Su principal motor fue el deseo de explorar sus riquezas, al inicio a través del pillaje, robo de objetos de oro y plata, y luego con la explotación de su mano de obra y recursos naturales. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente. A la conquista siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y sus descendientes. Se fundaron ciudades, se construyeron casas, se erigieron templos católicos, se impulsó el gobierno europeo y se propició la explotación de la población local en minería y agricultura. La riqueza pasaba a las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio americano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta que ligaron los movimientos independentistas, obviamente basados en los mismos españoles, que eran los criollos, sino que prácticamente, ¿quiénes eran los criollos? Los hijos de los españoles, pero no nacidos en suelo europeo, en España, por decirlo de esta manera, sino nacidos en suelo americano. Y dentro de las reformas borbónicas que nosotros ya hemos topado anteriormente, ya se habló. Una de las reformas borbónicas fue que los criollos considerarles una casta inferior a los españoles nacidos en Europa. Esto generó un descontento y ellos fueron quienes, en este caso, los criollos, quienes organizaron todos los movimientos independentistas que al final derrocarían a los españoles. En ese sentido, la conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y sojuzgamiento de sus poblaciones por las potencias europeas, especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, fueron las potencias que estuvieron en este proceso de conquista en territorios americanos. La conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pobladores originarios de América para invadir sus tierras y someter a sus pobladores, en algunos casos tras un verdadero exterminio. Esto último también fue ocasionado por la difusión de epidemias que mataron a millones de indígenas. Obviamente para los indígenas determinadas epidemias como la gripe, la tifoidea, el cólera, para ellos eran enfermedades totalmente desconocidas, por lo que no tenían antídotos y los españoles nunca les dieron los antídotos y obviamente permitieron que la población desaparezca, la población muera. En cuanto al proceso de mestizaje, solo con España y un poco con Portugal se dio los procesos de mestizaje. ¿Cuál es el mestizaje? Que los españoles se casaron con indígenas, se casaron con nativas propios de este sector de América, mientras que Inglaterra, Francia y Holanda no. Ellos ¿qué es lo que hicieron? Prácticamente los exterminaron a los nativos americanos. Entonces no hubo una presencia de mestizaje dentro de estos territorios donde se encontraba estos imperios europeos. Entonces también hubo un proceso bastante nefasto que nosotros ya vamos a tratar más adelante. En cuanto a la conquista del Caribe, los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que se descubrieran pertenecían al Reino de Castilla, y prohibió viajar a las Indias sin permiso de los reyes de España. Esta orden fue obedecida durante un poco más de un siglo, sobre todo por el poderío naval español, y no tanto por el respeto a la autoridad papal.
pero luego británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos intentarían también conquistar trozos de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias de las Canarias y en la Española, actuales República Dominicana y Haití, fueron ensayos generales de la conquista y colonización española en América. Allí surgieron las instituciones clave de la administración colonial, tales como cabildos, audiencias, entre otras estructuras administrativas. Mecanismos de control de mano de obra, la esclavitud, las encomiendas y de extracción de riquezas, la imposición del quinto real, es decir, del 20% de todo el oro que se recogiera, tenía que entregarse al rey de España. Entonces son las imposiciones, fueron las reglas en cuanto a la ocupación de estos territorios. En cuanto a los gérmenes, un arma mortal, como habíamos dicho anteriormente, las bacterias, los virus que trajeron los europeos con la introducción de determinados animales de corral como las gallinas y también las ratas que vinieron en los barcos, generaron una serie de epidemias que colapsó con la humanidad, más letal incluso que los mismos enfrentamientos con los españoles. Antes de la llegada del primer español a tierras del Incario, una enfermedad desconocida, denominada la viruela, había matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Cápac. Su hijo heredero designado Ninan Cuyuchi murió a continuación a causa de esta enfermedad. Esas muertes precipitaron la lucha por el trono ante Atahualpa y su medio hermano Huáscar, una guerra civil sangrienta que dejó a los incas divididos y vulnerados. Prácticamente les encontraron los españoles totalmente divididos. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían tenido enfrente a un imperio unido. La viruela fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas de América del Sur, tras la llegada de los colonizadores españoles a México. Una enfermedad y el sarampión, la gripe, la tifus, la peste bubónica traída por los invasores europeos hicieron estragos en América, ya que los europeos del Nuevo Mundo crecían en absoluto o carecían en absoluto de inmunidad frente a estos gérmenes, enfermedades nuevas para esta población americana. Los europeos habían desarrollado una inmunidad considerable, pues estas enfermedades eran transmitidas al hombre por el ganado, las aves de corral y las ratas, y los euroasiáticos habían desarrollado anticuerpos frente a estas especies, al haber convivido ya con ellas decenas de miles de años, mientras que acá en América los indígenas no tenían contacto con todo este tipo de animales. Las epidemias jugaron un papel decisivo en la conquista. En toda América, las enfermedades introducidas por los europeos se propagaron de una tribu a otra mucho antes que los propios europeos. Ello causó la muerte de aproximadamente el 95% de la población indígena en América precolombina. Prácticamente fue un exterminio total. La viruela, una enfermedad traída por los españoles, devastó a la población aborigen de América. Entonces ustedes más o menos ya se pueden imaginar cómo se dieron todos estos eventos. Dentro de estos procesos vamos a ver uno de los españoles que desarrolló la conquista de México, que fue Hernán Cortés. Vamos a ver todos los datos más relevantes en función de este proceso de conquista. Hernán Cortés comandó en 1519 la expedición organizada por Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por dos expediciones anteriores la existencia de pueblos y riquezas. Velázquez, que se quedó en La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán que conquistó, recibió regalos, entre otros, mujeres jóvenes esclavas, entre ellas estaba Malitzin, llamada por los españoles Doña Marina, o la Malinche, quien se convirtió en traductora, consejera y concubina de Hernán Cortés. Prácticamente los mismos indígenas
también le dieron paso a que ganaran, a que dominaran los españoles. Él le ayudó a enviar mensajes al emperador mexica Moctezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro que aumentaron la codicia de los españoles. Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invasión del propio Moctezuma. Así Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, pasmados por su belleza y también por su tamaño, y no obstante por las riquezas que tenían, teniendo en cuenta que estas poblaciones, que estas tribus, tanto las piedras preciosas, las esmeraldas, los rubíes, el oro, la plata, era considerado 100% objetos de ritos religiosos. No tenían ningún otro valor, mientras que los españoles, ellos sí, obviamente sabían el valor monetario que tenían todos estos objetos. Habría sido imposible tomarlo por la fuerza, pues la ciudad estaba rodeada por el Gran Lago de México y sus tres únicos ingresos, sendas carreteras terraplenadas, estaban perfectamente resguardadas. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro de Alvarado, pues el gobernador Velázquez había mandado una expedición con 18 navíos y 1,500 hombres con orden de someterlos a todos. Cortés fue a la costa, derrotó a la expedición en un sorpresivo ataque nocturno y logró convencer a la tropa y oficiales de pasarse a su lado. Para ganarse el favor de la corona, envió un barco a España cargado de oro y piedras preciosas. Dentro de los procesos históricos, muchos de estos barcos cargados de riquezas extraídas, robadas, hurtadas, a las poblaciones americanas, muchos de ellos por el peso o por el exceso de peso, se hundieron en las costas del Pacífico y otros se hundieron también en las costas del Atlántico. Nunca llegaron tampoco a manos españolas. Entonces, también en el fondo del océano se encuentra mucho de la riqueza extraída de forma abrupta, de forma insostenible por parte de los españoles. En cuanto a la noche triste y la caída de la capital, de pronto llega la noticia de que los mexicas se han rebelado y que Alvarado está sitiado. Cortés regresa a marchas forzadas con 1,300 españoles armados, 100 jinetes y 2,000 indígenas y logra recuperar la plaza. Pero entonces todos los mexicas se levantaron en rebeldía contra los españoles. Cortés obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques. Lo hace, pero es asesinado, y como la furia azteca no se aplaca, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520, en la huida conocida como la Noche Negra. Aquí tienen ustedes parte de la tarea de cuáles eran las características o a qué se denominó la Noche Triste. Los mexicas matan a 900 españoles y 1,000 indios aliados. Cortés se salva con 300 españoles. Recompone sus fuerzas, recluta 10,000 guerreros indígenas con los que en abril de 1521 planta un cerco al lago de México para poder ingresar a la ciudad principal. Hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Luego de 3 meses de sitio, ataca Tenochtitlán por agua y tierra con sus 300 españoles y 15,000 indios. La primera batalla naval de América ocurre así, a 300 kilómetros del mar y a más de 2,200 metros de altura. La resistencia mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al final, el 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos. Quienes no murieron en la batalla perecieron de la viruela, pues la epidemia se había extendido ya por toda Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaba el oro. Cortés lo ajustició 4 años más tarde, una vez que entregó todas las riquezas a los españoles. En cuanto a la conquista del resto del continente, no fue tan diferente a los datos que ya se les ha relatado.
Después, para mediados del siglo XVI, es decir, 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de lo acontecido en México se replicaron por todo el continente. Por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca, Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también la traición y la sorpresa en la captura de Atahualpa. Reclutaron al Inca para desalentar al pueblo que lo consideraba hijo de Dios e hicieron alianzas con pueblos resentidos con la dominación imperial inca, como los Huanca, los Cañari, los Chimor, los Chachapoyas y otras poblaciones más, para que combatieran del lado de los españoles. También en ese proceso tuvo su horroroso papel la viruela, que mató a millones de hombres y mujeres y también a niños. Prácticamente se propagó, obviamente, como una epidemia más. Entonces aquí nosotros podemos observar que sí existieron bastantes enfrentamientos, pero una de las causas más letales en cuanto a las bajas de los pueblos, de los soldados, de la población indígena, fue al 100% por las epidemias. Y una de las enfermedades más letales en esta época fue la viruela, pues esta mató el 95% de la población total del continente americano. Eso quiere decir que fue una epidemia fatal, que prácticamente eliminó a la mayoría de la población indígena en esta etapa de la historia. Esto les permitió a los españoles entrar con mucha más holgura, mucho más cómodos a los procesos de conquista que se dieron en todo el continente americano. Entonces aquí nosotros hemos podido ver una pequeña cápsula relacionada a la historia de la conquista de los pueblos americanos por parte de los españoles, y no solamente por parte de los españoles, sino de otros imperios más que se fueron sumando a este proceso. Para ello nosotros vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poquito más en relación a este tema, para dar ya por finalizada la presente clase y el presente tema. En cuanto a la conquista de América y las características principales, existen numerosos hechos a lo largo de la historia que han cambiado el panorama mundial para siempre, siendo claramente uno de ellos el de la conquista de América. La llegada de los colonizadores europeos al continente cambió no solo la historia del continente, sino también la historia de toda la humanidad. Por todo ello, en esta lección nosotros vamos a ver, en estas pequeñas cápsulas, nosotros vamos a ver todo lo que se desarrolló en relación a la conquista española en suelo americano. Aquí tenemos un pequeño resumen. En cuanto al un resumen breve de la conquista americana por parte de los españoles, dividida en 4 etapas. Antes de hablar sobre las principales características de la conquista americana, debemos resumir brevemente el proceso entre sí para así entender de mejor forma las diferentes fases por las cuales se desarrolló el paso de la conquista española. Y la primera fase arranca de la conquista fue el llamado descubrimiento por Cristóbal Colón, siendo todo el proceso desde que Cristóbal Colón salió de Huelva hacia América, hasta las primeras conquistas y forma de gobiernos creadas por Colón en sus diferentes viajes. Fue en esta etapa cuando se fueron descubriendo partes del continente, cuando se recibió el apoyo del Papa para comenzar la conquista y cuando se acordó una división de los territorios entre Castilla y Portugal. Esos fueron los dos principales potencias o las dos principales potencias que se repartieron el continente. La segunda fase es la llamada la conquista, siendo cuando ocurre la mayoría de la conquista del pueblo americano por parte de los europeos, tanto españoles como portugueses. Algunos ejemplos de importantes conquistas desde esta época son las de Hernán Cortés contra los aztecas o la de Francisco Pizarro contra los incas. Esas son las dos etapas más preponderantes dentro de la historia. En la tercera etapa fue la colonización, siendo aquella en la que los europeos impusieron sus costumbres y lenguaje a los americanos, buscando una conversión a la forma de vida europea. Las enfermedades llevadas por los españoles diezmaron a los americanos, disminuyendo la capacidad que tenían de oponerse a la colonización, a la conquista.
En cuanto a la última etapa de la conquista europea fue la evangelización. La religión jugó un papel nefasto y un papel preponderante en cuanto al desarrollo de la conquista, siendo la imposición de la religión católica en la zona, convirtiendo a los politeístas americanos en creyentes de la religión predominante en Europa. Esto se debía en parte a que el mismo Papa había pedido a españoles y portugueses que se evangelizaran a los infieles americanos, dándoles permiso para conquistar las zonas con esta condición. Prácticamente estaban condicionados qué es lo que iban a hacer los españoles acá, obviamente también en base a la determinación de la religión católica. En cuanto a las 5 características de la conquista americana, para continuar este proceso de aprendizaje sobre los temas relevantes de la conquista española, nosotros tenemos que ver o debemos hablar sobre las numerosas particularidades existentes en estas etapas, ya que fue un momento clave de la historia y posee las características únicas respecto a otras conquistas o guerras. Algunas de las características tan especiales de la conquista podemos mencionarles a continuación. Primero, una conquista sangrienta. Para muchos historiadores, la conquista de América fue un genocidio, ya que las muertes llevadas a cabo por los españoles en tierras americanas son enormes. Todos los pueblos que se enfrentaban a los españoles eran arrasados, ya que las fuerzas militares europeas eran mucho más poderosas que las americanas. A esto se le debe unir la enorme cantidad de enfermedades llevadas por los europeos, las cuales eran fatales para los nativos, que murieron en más. En total se habla de unos 70 millones de muertos, siendo los números más grandes que cualquier guerra en la historia. Esto como una parte esencial del desarrollo de la presente clase y la explicación correspondiente a las fases también que se dieron durante la conquista y la llegada de los españoles a suelo americano. De esta manera llegamos ya a la parte final correspondiente a la clase de ciencias sociales. Nos vemos en la clase de inglés.